Nunca olvidaré el día en que mi suegro decidió humillarme frente a la élite de la ciudad. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia tiene un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 32 años y trabajo como consultora financiera independiente. Conocí a mi esposo Daniel hace 4 años en una conferencia de negocios. Él era inteligente, amable y, lo más importante, me amaba por quien yo era, no por mi apellido ni mi cuenta bancaria. O eso pensaba yo. El problema comenzó cuando conocí a su familia, los Valmont. Ese apellido significa algo en esta ciudad. Ricardo Valmont, mi suegro, es un empresario de tercera generación. Su abuelo construyó un imperio de bienes raíces en los años 50. Su padre lo expandió. Y Ricardo se dedicó a gastarlo en apariencias. Desde el primer día, Ricardo me miró como si fuera algo que Daniel había traído pegado en la suela de sus zapatos. En nuestra primera cena familiar, ni siquiera me dirigió la palabra. Habló sobre negocios, sobre el linaje Valmont, sobre cómo ciertas familias debían mantenerse puras en sus alianzas. Daniel apretó mi mano bajo la mesa. «No le hagas caso», me susurró. «Es de la vieja escuela». Pero no era solo eso. Ricardo tenía una obsesión enfermiza con el estatus social. Pertenecía a 3 clubes privados, conducía un Mercedes que cambiaba cada año, y su tema favorito de conversación era recordarle a todos quién era él y quién no era digno de su círculo. Para él, yo era la peor pesadilla. Una mujer sin pedigrí, como él lo llamaba. Una consultora independiente que había construido su carrera desde cero. No venía de dinero. No tenía un apellido reconocido. Y lo peor de todo, no estaba dispuesta a inclinarme ante él. Durante 3 años, toleré sus comentarios pasivo-agresivos. «Qué interesante que trabajes desde casa, Elena. Tan bohemio». O mi favorito. «Daniel, ¿seguro que Elena puede acompañarte a la gala benéfica? Es un evento bastante sofisticado». Mi suegra Patricia era diferente. Ella era amable, pero cobarde. Nunca defendía a nadie frente a Ricardo. Solo sonreía incómoda y cambiaba de tema. La hermana de Daniel, Sofía, era una copia al carbón de su padre. 35 años, nunca había trabajado un día en su vida, y su mayor logro era casarse con un cirujano plástico que financiaba su adicción a las compras. Todo llegó a un punto crítico hace 3 meses. Ricardo cumplía 65 años y decidió celebrarlo a lo grande en el Club Ejecutivo Imperial, el más exclusivo de la ciudad. Un lugar donde la membresía cuesta $200,000 solo para entrar, y las cuotas anuales son de $50,000. Daniel me rogó que fuera. «Es importante para mí que estés ahí. Somos una familia y quiero que mi padre finalmente te vea como parte de ella». Debí haberle dicho que no. Debí haber inventado una excusa. Pero amaba a Daniel, y una parte tonta de mí aún creía que podía ganarme a su familia. La noche de la fiesta me arreglé con cuidado. Elegí un vestido azul marino, elegante pero discreto. No quería darle a Ricardo ninguna excusa para criticarme. Cuando llegamos al club, quedé sin aliento. El lugar era impresionante. Techos de 12 metros con candelabros de cristal, pisos de mármol italiano, obras de arte que probablemente valían más que mi apartamento. Había escuchado hablar del Imperial durante años, pero nunca había estado dentro. La fiesta estaba en el salón principal. Había al menos 100 invitados, todos vestidos como si fueran a una coronación real. Meseros circulaban con champán que probablemente costaba más de lo que gano en una semana. Ricardo estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos como un político en campaña. Cuando nos vio entrar, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, antes de recuperar su máscara social. «Daniel, hijo», dijo, abrazándolo. Luego me miró a mí. «Elena, qué sorpresa que hayas venido». «Papá», dijo Daniel con firmeza. «Sabes perfectamente que veníamos juntos». Por supuesto, por supuesto». Ricardo nos guió hacia el interior. «Vengan, hay varias personas que quiero que Daniel conozca. Contactos importantes». Notaron que solo mencionó a Daniel, ¿verdad? La primera hora fue incómoda pero tolerable. Me quedé junto a Daniel mientras él hablaba con socios de negocios de su padre. Algunos me incluían en la conversación. Otros me ignoraban por completo. Entonces Sofía apareció con su esposo Marcos. Ella llevaba un vestido que probablemente costaba lo que yo gano en 3 meses,
y suficientes diamantes como para abrir una joyería. Elena, dijo, besando el aire junto a mis mejillas. Qué valiente de tu parte venir. Este lugar puede ser tan intimidante para quienes no están acostumbrados. Respiré profundo. Es un lugar hermoso. ¿Verdad? Papá ha sido miembro durante 20 años. Marcos y yo acabamos de presentar nuestra solicitud. La lista de espera es de 3 años. ¿Puedes creerlo? Se rió. Pero con las conexiones correctas, estoy segura de que entraremos antes. No mordí el anzuelo. Solo sonreí y tomé un sorbo de mi champán. El momento decisivo llegó alrededor de las 9 de la noche. Yo estaba sola por un momento. Daniel había ido al baño. Me acerqué a una de las ventanas que daba a los jardines iluminados del club. Ahí fue cuando escuché la voz de Ricardo detrás de mí. Estaba hablando con 2 hombres que reconocí como sus socios de negocios. Francamente, no sé qué vio mi hijo en ella, decía Ricardo. Su voz tenía ese tono que la gente usa cuando cree que nadie importante está escuchando. Sin familia, sin conexiones, sin educación de verdad. Una consultora freelance. Por favor. Uno de los hombres se rió. Vamos, Ricardo, no seas tan duro. Quizás tiene otros atributos. Mi sangre hirvió ante la insinuación. Lo peor, continuó Ricardo, es que insiste en venir a lugares como este, como si perteneciera. Le dije a Daniel, hijo, está bien tener una aventura, pero casarte con ella fue un error. ¿Y sabes qué me dijo? Que la ama. Dijo la última palabra con tanto desprecio que podría haber sido un insulto. El amor no paga las cuentas. El amor no mantiene un legado familiar. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó el otro hombre. Esperar, dijo Ricardo. Daniel eventualmente abrirá los ojos. Mientras tanto, me aseguro de que ella sepa exactamente dónde está su lugar. Y definitivamente no es aquí, entre personas de verdadera calidad. Debí haberme alejado. Debí haber encontrado a Daniel y pedirle que nos fuéramos. Pero la rabia es una cosa poderosa, y en ese momento, toda la humillación de 3 años explotó dentro de mí. Me di vuelta y caminé directamente hacia ellos. Disculpen, dije con voz clara y firme. No pude evitar escuchar su conversación. Ricardo se puso pálido. Sus socios se miraron incómodos entre sí. Elena, dijo Ricardo, recuperando rápidamente su compostura. Estábamos teniendo una conversación privada. En un espacio público, respondí. Y ya que estábamos hablando de mí, pensé que debería participar. No sé de qué hablas, mintió descaradamente. Creo que sabes exactamente de qué hablo, Ricardo. Usé su nombre de pila deliberadamente, algo que sabía que odiaba. Déjame aclarar algo. No necesito tu aprobación. No necesito que me valides. Y definitivamente no necesito tu permiso para amar a tu hijo. Su rostro se puso rojo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién soy yo? Sé exactamente quién eres, dije. Eres un hombre tan inseguro de su propio valor que necesita humillar a otros para sentirse importante. Fue entonces cuando perdió completamente el control. ¡Eres basura!, gritó, y varios invitados se giraron para mirar. ¡Basura indigna que se coló en mi familia! ¡Mira este lugar! Extendió los brazos, señalando el salón. Este es el Club Ejecutivo Imperial. Gente como tú ni siquiera debería poder cruzar la puerta. No tienes la educación, no tienes la clase, no tienes el pedigrí para estar aquí. El salón quedó en completo silencio. 100 pares de ojos nos miraban. Vi a Daniel abriéndose paso entre la multitud, con el rostro horrorizado. Ricardo no había terminado. Se acercó más, su cara a centímetros de la mía. Nunca serás suficiente para mi hijo. Nunca serás suficiente para esta familia. Y definitivamente nunca, nunca serás parte de nuestro mundo. Eres una impostora, una trepadora social que... ¿Señor Valmont? Una voz tranquila pero autoritaria cortó el aire. Todos nos giramos. Un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con un traje impecable, se acercaba. Reconocí su rostro de las fotos en la entrada. Era Ernesto Castellanos, el presidente del Club Ejecutivo Imperial. «Señor Castellanos», dijo Ricardo, su tono cambiando instantáneamente a uno de respeto reverente. «Disculpe la conmoción.
Solo estaba manejando un pequeño malentendido familiar. Escuché su malentendido desde mi oficina, dijo Castellanos secamente. De hecho, creo que medio club lo escuchó. Ricardo se rió nerviosamente. Bueno, ya sabe cómo son las familias, pero está controlado ahora. Castellanos no sonrió. En cambio, caminó directamente hacia mí. Señora Morales, dijo, y había algo en su tono que no pude identificar. ¿Podría hablar con usted en privado por un momento? Mi corazón se hundió. Pensé que iba a pedirme que me fuera, que me iban a expulsar del club. Ricardo probablemente pensó lo mismo, porque vi un destello de triunfo en sus ojos. Por supuesto, dije, manteniendo la cabeza alta. Excelente. Castellanos se giró hacia Ricardo. Señor Valmont, usted también viene, y creo que sería apropiado que toda su familia estuviera presente para esta conversación. Esto incluye a su esposa, su hija y su yerno. ¿Es eso realmente necesario?, preguntó Ricardo, su voz súbitamente insegura. Absolutamente, dijo Castellanos con firmeza. Los veré en la sala de juntas en 5 minutos. Todos ustedes. La sala de juntas del Club Imperial era aún más impresionante que el salón principal. Una mesa larga de caoba pulida, rodeada de sillas de cuero. Las paredes estaban cubiertas con retratos de presidentes anteriores del club, hombres serios con expresiones severas. Estábamos todos ahí. Yo, Daniel, Ricardo, Patricia, Sofía y Marcos. Daniel había tomado mi mano y no la había soltado desde que salimos del salón. Podía sentir su tensión. Lo siento mucho, había susurrado mientras caminábamos. No tenía idea de que mi padre... Después, le dije suavemente. Hablamos después. Castellanos entró y cerró la puerta detrás de él. No se sentó. En cambio, se quedó de pie al frente de la mesa, mirándonos a todos con una expresión que no pude descifrar. Señor Valmont, comenzó. Usted ha sido miembro de este club durante 20 años. Ricardo se enderezó, claramente aliviado de que la conversación comenzara con él. Sí, así es. Y mi padre antes que yo. Los Valmont tienen una larga... Y en esos 20 años, interrumpió Castellanos, ha hecho exactamente 2 cosas notables: pagar sus cuotas a tiempo y recordarle a todos que su abuelo fue exitoso. El rostro de Ricardo palideció. Señor Castellanos, yo... No he terminado. La voz de Castellanos era de hielo. Esta noche la escuché llamar basura indigna a la señora Morales. La escuché decir que ella no tiene el pedigrí para estar en este club. Fue un momento de calor, comenzó Ricardo. Las familias discuten, usted sabe. Lo que sé, dijo Castellanos, es que usted acaba de insultar gravemente al miembro más valioso que este club ha tenido en 50 años. Hubo un silencio absoluto. Podría haber escuchado caer un alfiler. ¿Perdón?, dijo Ricardo. Debe haber algún malentendido. Elena no es miembro de... Oh, pero sí lo es, dijo Castellanos. Abrió una carpeta que había traído consigo y sacó varios documentos. Elena Victoria Morales, miembro desde hace 8 años. Miembro platino, para ser precisos, nuestra categoría más alta. Sentí que la habitación giraba. Daniel me apretó la mano con más fuerza. Eso es imposible, dijo Sofía. Ni siquiera tiene dinero para... ¿Para qué?, preguntó Castellanos. ¿Para pagar una membresía de $200,000? ¿Las cuotas anuales de 50,000? Permítame aclararle, señorita Valmont. La señora Morales podría comprar 100 membresías si quisiera. Ricardo se rió, pero sonaba histérico. Esto es ridículo. Ella es una consultora freelance. Trabaja desde su apartamento. Yo mismo investigué su situación financiera cuando Daniel anunció su compromiso. Entonces hizo una investigación muy pobre, dijo Castellanos. Miró directamente a Ricardo. ¿Alguna vez se preguntó por qué pudo mantener este club abierto durante la crisis financiera del 2015? Ricardo parpadeó. Bueno, yo... asumí que los miembros contribuyeron. Algunos miembros contribuyeron, concedió Castellanos. Pero no fue suficiente. Estábamos a semanas de cerrar nuestras puertas permanentemente, hasta que un donante anónimo proporcionó $4 millones para estabilizar nuestras finanzas y permitirnos reestructurar nuestras deudas. Sacó otro documento. Ese donante anónimo fue la señora Morales.
Miré a Castellanos con shock. Había hecho esa donación hace años, cuando mi abuelo murió, y me dejó su fortuna. Pero había insistido en el anonimato. ¿Cómo? Castellanos me miró con algo que podría haber sido una disculpa en sus ojos. Señora Morales, sé que valoraba su privacidad, pero en las circunstancias actuales sentí que la verdad debía revelarse. Espera, dijo Daniel, finalmente encontrando su voz. Elena, ¿es esto cierto? No sabía qué decir. Había guardado este secreto durante tanto tiempo. Pero eso no es todo, continuó Castellanos. Abrió otro documento. Lo que la familia Valmont no sabe, lo que muy pocas personas saben, es que la señora Morales no es solo una consultora financiera, es una consultora financiera porque disfruta el trabajo, no porque lo necesite. Miró alrededor de la habitación. El nombre de soltera de la señora Morales es Morales, sí, pero su nombre completo es Elena Victoria Morales Santoro. Vi el momento exacto en que Ricardo reconoció el nombre. Su cara pasó del rojo de la ira al blanco de la incredulidad. Santoro, repitió, con voz temblorosa. Como en Grupo Santoro, confirmó Castellanos. La octava empresa más grande de América Latina. Presente en 15 países. Valor estimado, 18.000 millones de dólares. Patricia se aferró al brazo de la silla. Sofía había abierto la boca, pero no salía ningún sonido. Elena Morales es la única nieta de Roberto Santoro, fundador del grupo. Cuando él falleció hace 8 años, ella heredó el 40% de las acciones de la empresa. El restante 60% está en un fideicomiso familiar que ella administra junto con un consejo directivo. Miró directamente a Ricardo. En términos simples, señor Valmont, la mujer que usted llamó basura indigna esta noche vale aproximadamente 7.000 millones de dólares. Personalmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso no puede ser verdad, tartamudeó Ricardo. Si ella es tan rica, ¿por qué vive en un apartamento normal? ¿Por qué trabaja como consultora? ¿Por qué vive como una persona normal? Terminé por él, encontrando finalmente mi voz. Estaba sorprendida de lo calmada que sonaba. Porque después de que mi abuelo murió, vi lo que la riqueza extrema les hace a las personas. Vi cómo los supuestos amigos de la familia salieron de las sombras, todos queriendo un pedazo del pastel. Vi cómo mis propios tíos casi destruyen la empresa peleando por el control. Me puse de pie, todavía sosteniendo la mano de Daniel. Decidí que quería una vida diferente. Quería ser juzgada por quien soy, no por mi cuenta bancaria. Quería construir relaciones basadas en algo real. Miré a Daniel. Cuando conocí a Daniel, fue en una conferencia donde yo estaba dando una charla sobre estrategias de inversión. Él no sabía nada sobre mi apellido completo o mi herencia. Me gustó por mí misma, y yo me enamoré de él por quien era él, no por su apellido Valmont. Elena, dijo Daniel, su voz llena de emoción, ¿por qué nunca me dijiste? Porque quería que nuestra relación fuera real, dije simplemente, sin complicaciones de dinero o poder o expectativas, solo nosotros dos. Hice una pausa. Y porque después de conocer a tu padre, supe que si él descubría la verdad, su actitud hacia mí cambiaría por razones completamente equivocadas. Castellanos carraspeó. Hay otro detalle que la familia Valmont debería saber. Hace 3 años, cuando el Club Imperial estaba considerando una importante expansión y renovación, necesitábamos un inversor importante. La señora Morales proporcionó 12 millones de dólares en financiamiento a cambio del 30% de participación en el club. Dejó que eso se asimilara por un momento. En términos simples, la señora Morales es copropietaria de este club. Técnicamente, señor Valmont, usted ha estado pagando cuotas de membresía a la mujer que acaba de insultar públicamente. Ricardo parecía al borde del colapso. Se había hundido en su silla, con el rostro completamente pálido. Hay más, continuó Castellanos, y por primera vez detecté algo de satisfacción en su voz. Señor Valmont, su padre, Héctor Valmont, ¿correcto? Ricardo asintió débilmente. ¿Él construyó el imperio inmobiliario Valmont en los años 70 y 80? Otro asentimiento. ¿Sabía usted que su padre casi pierde todo en 1987, durante el crash del mercado de valores? Ricardo frunció el ceño. Mi padre nunca mencionó... Porque fue rescatado por un préstamo de emergencia de 5 millones de dólares de Inversiones Santoro, la división financiera del Grupo Santoro.
Castellanos colocó otro documento en la mesa. Ese préstamo, que su padre pagó durante 15 años, fue lo que permitió a los Valmont mantener sus propiedades clave y eventualmente reconstruir su fortuna. Miró a Ricardo con severidad. En otras palabras, señor Valmont, su familia ha estado en deuda con los Santoro durante casi 40 años. El apellido que tanto valora, el legado del que tanto presume, solo existe porque el abuelo de Elena decidió ayudar al suyo. Ricardo se había puesto verde. Patricia lloraba silenciosamente. Sofía miraba fijamente a la mesa como si quisiera desaparecer dentro de ella. Ahora, dijo Castellanos, enderezándose, lleguemos al asunto presente. Señor Valmont, esta noche ha violado las reglas más fundamentales de este club. Ha creado un escándalo público. Ha insultado gravemente a un miembro premium. Y lo ha hecho con un miembro que, debo añadir, es parcialmente dueña del establecimiento. Señor Castellanos, comenzó Ricardo con voz temblorosa. Yo no sabía. Su ignorancia no es excusa, cortó Castellanos. De hecho, es parte del problema. Usted asumió, basándose en apariencias superficiales y prejuicios clasistas, que sabía todo lo que necesitaba saber sobre la señora Morales. No se molestó en conocerla realmente. Y esta noche, esa arrogancia lo llevó a humillarla públicamente en su propia propiedad. Dejó que eso se asentara por un momento. Bajo circunstancias normales, su membresía sería revocada inmediatamente. Sin embargo, voy a dejar esa decisión en manos de alguien más calificado para tomarla. Se giró hacia mí. Señora Morales, como copropietaria de este club y como la persona directamente ofendida, ¿cuál es su deseo? Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. El poder es una cosa extraña. Durante 3 años había soportado la crueldad de Ricardo porque no quería causar problemas en la familia de Daniel. Había mantenido mi verdadera identidad en secreto porque quería una vida normal. Pero ahora, en este momento, tenía todo el poder de la sala concentrado en mis manos. Miré a Ricardo. Se veía pequeño, encogido en su silla. Ya no era el tirano arrogante que me había atormentado durante años. Era solo un hombre asustado que acababa de darse cuenta de cuán terriblemente había juzgado mal la situación. Elena, dijo Daniel suavemente junto a mí, sea lo que sea que decidas, te apoyo completamente. Eso me hizo amarlo aún más. Señor Castellanos, dije finalmente, mi voz firme. Aprecio que me dé esta elección, pero antes de tomar cualquier decisión, me gustaría decir algunas cosas. Me giré para enfrentar directamente a Ricardo. Durante 3 años, me has tratado como si fuera menos que nada. Me has insultado, me has menospreciado, has cuestionado mi valor como persona y como esposa para tu hijo, y lo has hecho basándote en una sola cosa, tu percepción de que yo no tenía dinero o estatus. Ricardo abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. Ahora has descubierto que estabas equivocado sobre mi situación financiera, y apuesto a que en este momento tu cerebro está tratando de recalibrar cómo me ves. Probablemente estás pensando, oh, si hubiera sabido que era una Santoro, la habría tratado con respeto desde el principio. Vi en sus ojos que había dado en el clavo. Pero ese es exactamente el problema, Ricardo. El hecho de que necesitaras saber sobre mi dinero para tratarme con respeto básico dice todo lo que necesito saber sobre ti como persona. Me incliné hacia adelante. Yo no necesitaba tu aprobación cuando pensabas que era pobre. Y definitivamente no la necesito ahora que sabes que soy rica. ¿Sabes por qué? Porque mi valor como ser humano no está determinado por mi cuenta bancaria. Nunca lo ha estado. Patricia sollozó más fuerte. Sofía había comenzado a llorar también, aunque sospecho que eran lágrimas de vergüenza más que cualquier otra cosa. Daniel me ama, continué. Me amaba cuando pensaba que yo era una simple consultora. Me amará cuando sepa toda la verdad. Porque él ve quién soy realmente. Una persona que valora la integridad, el trabajo duro y la autenticidad por encima de las apariencias superficiales. Miré a cada miembro de la familia Valmont. Y aquí está la ironía de todo esto. Yo elegí a Daniel a pesar de su familia, no por ella. Elegí casarme con él sabiendo que significaba soportar tu desprecio, Ricardo. Porque él vale la pena. Pero ustedes... Hice una pausa. Ustedes casi pierden a un miembro increíble de su familia porque estaban demasiado ciegos por sus prejuicios para ver lo que tenían frente a ustedes. Me enderecé y me dirigí a Castellanos.
Sobre la membresía del señor Valmont, no quiero que sea expulsado. Vi sorpresa en el rostro de Ricardo, seguida rápidamente de alivio. Sin embargo, continué, y el alivio se desvaneció. Quiero que se cumpla algo. Señor Castellanos, ¿es cierto que su hijo Javier ha estado en lista de espera para una membresía durante 4 años? Castellanos levantó las cejas, sorprendido. Sí, así es. Tiene el capital requerido, pero como sabe, nuestras políticas priorizan a los hijos de miembros actuales para nuevas membresías, y actualmente hay varios en lista de espera por delante de él. Me gustaría patrocinar personalmente a Javier para una membresía inmediata, dije. Y me gustaría cubrir sus cuotas durante los primeros 5 años como un regalo para usted, por su manejo profesional de la situación de esta noche. Los ojos de Castellanos se humedecieron ligeramente. Señora Morales, eso es extraordinariamente generoso. Javier estará encantado. Además, continué, me gustaría establecer un fondo de becas en el club. $500,000 inicialmente, para proporcionar membresías subsidiadas a jóvenes profesionales prometedores que de otra manera no podrían permitirse unirse. Personas con talento, ética de trabajo y carácter, independientemente de su apellido o cuenta bancaria. Castellanos sonrió ampliamente. Eso sería una adición maravillosa a nuestros programas. Siempre he creído que este club necesita más diversidad. Finalmente, dije, y me giré para mirar a Ricardo una vez más. Me gustaría que el señor Valmont permanezca como miembro, pero con una condición. ¿Cualquier cosa? Dijo Ricardo rápidamente, casi desesperadamente. Lo que sea que quieras. Quiero que trabajes como voluntario en el programa de becas, 20 horas al mes, durante los próximos 2 años. Tu trabajo será asesorar a los nuevos miembros becados, ayudarlos a navegar el club, hacer conexiones. En otras palabras, quiero que pases tiempo con personas que están construyendo su éxito desde cero, sin las ventajas que tú tuviste. Ricardo parpadeó. Yo no sé si estoy calificado para... Oh, pero lo estás. Dije firmemente. Tienes décadas de experiencia en este mundo. Conoces a todos los que importan. Y ahora vas a usar ese conocimiento y esas conexiones para ayudar a personas que lo merecen, pero que nunca tuvieron las puertas abiertas automáticamente para ellos. Hubo un largo silencio. Si te niegas, continué suavemente, entonces aceptaré la recomendación del señor Castellanos de revocar tu membresía. Pero si aceptas, y lo haces de buena fe, entonces considero que el asunto de esta noche está cerrado. Ricardo me miró durante un largo momento. Podía ver el conflicto en sus ojos. Su orgullo versus su amor por este club y todo lo que representaba para él. Finalmente, asintió. Acepto. Excelente, dijo Castellanos. Entonces está decidido. Señor Valmont, mi oficina se pondrá en contacto con usted la próxima semana sobre los detalles del programa de voluntariado. Se giró hacia mí. Señora Morales, si tiene un momento, me gustaría hablar con usted en privado sobre los detalles del fondo de becas. Por supuesto, dije. Miré a Daniel. ¿Puedes esperar unos minutos? Tomaré todo el tiempo que necesites, dijo, besando mi frente. Pero antes de que pudiera irme, Patricia se levantó abruptamente de su silla. Elena, dijo, su voz temblorosa. Yo... necesito disculparme. Me giré hacia ella. Era la primera vez que la había oído hablar con su propia voz en lugar de simplemente estar de acuerdo con Ricardo. Durante 3 años, continuó, lágrimas corriendo por sus mejillas, vi cómo mi esposo te trataba. Y no dije nada. Me dije a mí misma que era su manera de ser, que eventualmente cambiaría, que no era mi lugar interferir. Pero estaba mal. Estaba terriblemente mal, y lo siento mucho. Había sinceridad genuina en sus ojos. No como Ricardo, quien claramente se disculpaba porque había sido atrapado, sino alguien que realmente lamentaba su inacción. Aprecio eso, Patricia, dije suavemente. Y lo acepto. Sofía se levantó también, aunque se veía mucho menos cómoda. Yo también debo disculparme. Fui cruel, y sin razón alguna más que seguir el ejemplo de papá. Hizo una pausa. Eso no es excusa. Estaba celosa, creo, de cómo Daniel te miraba, de cómo construiste una vida por ti misma mientras yo... Bueno, miró hacia abajo. Lo siento. No estaba segura de cuán genuina era su disculpa, pero al menos estaba tratando. También lo acepto, dije.
Luego llegó el turno de Ricardo. Se levantó lentamente, con las manos temblando ligeramente. Elena, comenzó, y su voz se quebró. No sé cómo empezar a disculparme por 3 años de abuso, porque eso es lo que fue, ¿verdad? Abuso. Se frotó la cara. Me digo a mí mismo que vengo de una generación diferente, que me criaron con ciertos valores. Pero eso no es excusa. Tú tenías razón. Te traté horrible no por quién eras, sino por lo que pensaba que eras. Y eso me convierte en la peor clase de persona. Se acercó un paso, pero se detuvo cuando retrocedí instintivamente. No espero que me perdones, dijo. No espero que alguna vez me veas como algo más que el hombre que intentó hacerte miserable. Pero quiero que sepas que voy a hacer ese trabajo voluntario. No porque tengo que hacerlo para mantener mi membresía, sino porque necesito hacerlo. Necesito entender realmente lo que significa construir algo sin ventajas heredadas. Necesito convertirme en una mejor persona. Miró a Daniel. Y necesito convertirme en el tipo de padre que mi hijo merece. El tipo de suegro que su esposa merece. Hubo silencio en la habitación. Ricardo, dije finalmente, reconocer que tienes un problema es el primer paso. Realmente espero que este sea el comienzo de un cambio real para ti. No por mí, sino por ti mismo y tu familia. Dejé que mis palabras se asentaran, luego agregué. Pero debes entender algo. El perdón no es instantáneo. Se gana con el tiempo a través de acciones consistentes, no palabras. Así que te voy a observar. Vamos a ver si este arrepentimiento es real o solo pánico porque te atraparon. Él asintió. Es justo. Castellanos y yo pasamos la siguiente hora en su oficina, trabajando en los detalles del fondo de becas. Decidimos que proporcionaría 5 membresías completas al año para jóvenes profesionales menores de 35 años, con un enfoque particular en emprendedores, artistas y líderes comunitarios que de otra manera no tendrían acceso a este tipo de red. Esto va a cambiar la cultura de este club, dijo Castellanos pensativamente. Y es un cambio que debió haber ocurrido hace mucho tiempo. Los lugares como este tienen valor, dije. Las conexiones, las redes, las oportunidades que proporcionan son reales, pero no deberían estar disponibles solo para quienes nacieron en las familias correctas. Su abuelo habría estado orgulloso, dijo Castellanos. Roberto Santoro era un hombre que entendía tanto el valor del capital financiero como el capital humano. Sonreí. Me habría gustado que lo conocieras. Murió cuando yo tenía 24 años. Acababa de terminar mi maestría en finanzas. Me llamó a su oficina una semana antes del final. Me detuve. El recuerdo todavía fresco incluso después de 8 años. Me dijo, Elena, te voy a dejar más dinero del que cualquier persona necesita en una vida, pero lo que hagas con ese dinero determinará si te convertirá en alguien mejor o peor. Miré por la ventana de la oficina hacia el salón de baile donde los invitados aún celebraban. Me hizo prometer que nunca dejaría que el dinero definiera quién era, que siempre recordaría que el verdadero valor de una persona está en sus acciones, no en su cuenta bancaria. Y ha mantenido esa promesa admirable, dijo Castellanos. Cuando finalmente regresé al salón, encontré a Daniel esperándome cerca de la entrada. La fiesta había continuado, aunque podía sentir los ojos curiosos siguiéndome mientras caminaba. ¿Quieres ir a casa?, preguntó Daniel suavemente. Más que nada, admití. Mientras caminábamos hacia el auto, Daniel finalmente habló. Elena, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Mi corazón se aceleró. Está bien. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Sobre tu familia, sobre el dinero, sobre todo. Nos detuvimos junto a su auto. Era un sedán híbrido de 3 años, práctico y eficiente. Ni lujoso ni destartalado. Típico Daniel. Porque cuando te conocí, dije tomando sus manos, me tratabas como a una igual, no como a una heredera, no como a una conexión de negocios, no como a un trofeo o un objetivo, solo como a Elena, una mujer inteligente y divertida a la que querrías conocer mejor. Seguirías siendo esa persona sin importar cuánto dinero tuvieras, dijo. Lo sé, pero no todo el mundo lo sabe. He visto cómo las personas cambian cuando descubren la verdad. De repente, cada interacción está teñida por el conocimiento de mi cuenta bancaria. Las amistades se vuelven sospechosas.
Las citas románticas se convierten en cálculos. Miré sus ojos. Cuando tu padre investigó mi situación, probablemente buscó bajo Elena Morales, consultora. No bajo Elena Morales Santoro, heredera. He mantenido mi vida profesional deliberadamente separada de mi apellido familiar. Muy pocas personas conocen la conexión. Pero estuviste dispuesta a casarte conmigo manteniendo este secreto, dijo Daniel. ¿No sentías que estabas construyendo nuestro matrimonio sobre una mentira? No mentí, dije firmemente. Todo lo que te dije sobre mí era verdad. Trabajo como consultora porque disfruto el trabajo. Vivo en ese apartamento porque me gusta el vecindario y la normalidad que proporciona. La única cosa que omití fue la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria. ¿Y sabes qué? No te debía esa información en nuestras primeras citas. No te la debía en nuestro primer año juntos. Iba a decírtelo antes de la boda, lo juro. ¿De verdad? Preguntó, su voz suavizándose. Sí, de hecho, había planeado hablar contigo al respecto el próximo mes. Nuestro aniversario de 3 años parecía el momento correcto. Suspiré. Pero tu padre decidió acelerar ese timeline. Daniel se rió, un sonido un poco histérico. Mi padre. Dios, Elena, no puedo creer. Las cosas que te dijo. Las cosas que ha estado diciendo durante años. Daniel, dije, apretando sus manos. Necesitas entender algo. Nunca te pedí que eligieras entre tu familia y yo. Sabía que tu relación con ellos era complicada, y pensé que podía manejarlo. No deberías haber tenido que manejarlo, dijo con fiereza. Debí haber puesto límites más firmes desde el principio. Debí haber defendido más fuerte. Me defendiste, dije suavemente. Muchas veces. Pero no puedes controlar a tu padre, así como yo no puedo controlar cómo las personas reaccionan cuando descubren mi verdadera situación financiera. Nos quedamos ahí en el estacionamiento durante un largo momento, simplemente sosteniendo las manos del otro. Entonces, dijo finalmente Daniel, 7,000 millones de dólares, ¿eh? Sonreí a pesar de todo. Aproximadamente varía con el mercado de valores. Jesús se rió. Y aquí estaba yo, preocupándome de que mi salario como arquitecto no fuera suficiente para darnos un buen estilo de vida. Tu salario es perfectamente bueno, dije. Y tus diseños son hermosos. Esa escuela que diseñaste el año pasado ganó un premio, ¿recuerdas? Sí, pero comparado con... Daniel, interrumpí. Escúchame muy cuidadosamente. Tu valor no está en cuánto ganas comparado conmigo. Tu valor está en tu talento, tu bondad, tu integridad. Eso no cambia porque descubriste que tu esposa tiene más dinero de lo que pensabas. Él asintió lentamente. Tienes razón. Lo sé. Es solo un ajuste mental. Lo sé, dije. Y vamos a tener que hablar sobre muchas cosas. Sobre cómo manejamos nuestras finanzas en el futuro. Sobre qué significa esto para nuestros planes. Sobre cómo navegamos el conocimiento público de mi identidad ahora que tu familia sabe. Pero no esta noche, dijo Daniel. No, estuve de acuerdo. Esta noche solo quiero ir a casa, ponerme mi pijama más cómodo y probablemente comer helado directo del contenedor mientras procesamos todo esto. Daniel sonrió. Eso suena perfecto. Aunque tengo que preguntar, ¿nuestro helado de marca de supermercado? ¿O deberíamos parar en algún lugar elegante y conseguir ese helado artesanal de $30 el litro? Le di un golpe juguetón en el brazo. El de marca de supermercado, idiota. Algunas cosas no necesitan cambiar. Una semana después, recibí un correo electrónico inesperado de Patricia. Me pedía si podría reunirme con ella para tomar café. Sin Ricardo, solo nosotras dos. Me debatí sobre si ir, pero la curiosidad ganó. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro, lejos de los lugares habituales de la familia Valmont. Patricia llegó 10 minutos antes que yo, ya sentada en una mesa trasera con 2 tazas de café humeante esperando. Espero que esté bien, dijo nerviosamente. Recordé que dijiste que te gustaba el café con leche con un toque de vainilla. Me sorprendió que lo recordara. Es perfecto, gracias. Nos sentamos en silencio incómodo durante un momento. Elena, comenzó finalmente, gracias por venir. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hice, admití. Pero sentía que te debía al menos la oportunidad de decir lo que necesitabas decir. Ella asintió. Quiero explicar algo,
No como una excusa, pero como contexto. Tomó un sorbo de su café. Conocí a Ricardo hace 37 años. Yo tenía 22 años, recién graduada de la universidad. Él tenía 26 y acababa de tomar el control de los negocios de su padre. Era encantador, exitoso, seguro de sí mismo. También me dejó muy claro desde el principio cómo funcionaba su mundo. Había reglas, sobre quién pertenecía a nuestro círculo social, sobre cómo debíamos presentarnos, sobre qué comportamientos eran aceptables. Y yo las acepté, porque amaba a ese hombre encantador, y porque la vida que ofrecía era más cómoda de lo que jamás había imaginado. Se miraba las manos, pero con el tiempo ese hombre encantador se volvió más difícil, más crítico, más obsesionado con las apariencias y el estatus. Y yo me había convertido en alguien que simplemente asentía y sonreía porque era más fácil que estar en desacuerdo. Patricia, dije suavemente, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque verte enfrentarlo la otra noche, verte pararte ahí con tanta confianza y claridad sobre quién eres y qué representas, me hizo darme cuenta de cuánto de mí misma he perdido en estos 37 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. He dejado que mi esposo intimide y menosprecie a una mujer maravillosa, porque tenía demasiado miedo de contradecirlo, y eso me convierte en cómplice de su crueldad. ¿Qué va a cambiar?, pregunté. No con dureza, sino con genuina curiosidad. Yo voy a cambiar, dijo con fiereza. He comenzado a ver a un terapeuta. He hablado con Ricardo sobre cómo su comportamiento me ha afectado, cómo ha afectado a nuestra familia. Y también he hablado con Sofía. ¿Cómo está ella manejando todo?, pregunté, genuinamente curiosa. Avergonzada, asustada, tratando de descubrir quién es aparte de ser la hija de Ricardo Valmont. Patricia hizo una pausa. Me preguntó algo interesante ayer. Me preguntó si pensaba que era demasiado tarde para que ella construyera algo real. Una carrera, un propósito. Algo que no fuera solo gastar el dinero de Marcos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que nunca es demasiado tarde, y que si necesita inspiración, debería mirar a su cuñada. Me tomó un momento darme cuenta de que se refería a mí. Patricia, dije, aprecio que estés tratando de hacer cambios. Realmente lo aprecio. Pero necesitas entender que no te debo mi amistad o aprobación solo porque ahora sabes que tengo dinero. Lo sé, dijo rápidamente. Y no es por eso que estoy aquí. Quiero decir, tal vez una pequeña parte de mí está intimidada ahora, sabiendo quién eres realmente. Pero principalmente, estoy aquí porque quiero disculparme genuinamente y preguntarte si podríamos tal vez comenzar de nuevo, no como suegra y nuera con toda esa historia, sino como dos mujeres tratando de navegar situaciones familiares complicadas. Lo consideré. Podemos intentarlo, dije finalmente. Pero va a tomar tiempo, Patricia, y va a requerir que realmente te mantengas firme, no solo conmigo, sino con cómo Ricardo trata a las personas en general. Entiendo, dijo, y estoy lista para ese desafío. 2 meses después, el programa de becas del Club Imperial lanzó oficialmente. La ceremonia inaugural fue modesta pero significativa. 5 jóvenes profesionales recibieron membresías completas. Un maestro de escuela pública que había desarrollado un programa innovador de alfabetización. Una emprendedora tech que había creado una aplicación para conectar trabajadores de la economía gig con atención médica asequible. Un artista comunitario que enseñaba pintura gratis a niños de vecindarios marginados. Una abogada de inmigración que hacía la mayoría de su trabajo pro bono. Y un chef que había abierto un restaurante que empleaba y entrenaba a jóvenes en riesgo. Ricardo estaba ahí, como se le había pedido. Lo vi hablando con el chef, un joven de 26 años llamado Marcus, que había crecido en hogares de acogida y se había graduado de la escuela culinaria mientras trabajaba 3 empleos. Y entonces mi mentor me dijo que debía abrir mi propio lugar, estaba diciendo Marcus. Pensé que estaba loco. Yo no tenía capital, sin antecedentes familiares en el negocio, nada. Pero él me ayudó a conseguir un pequeño préstamo, y encontramos este espacio en el distrito de almacenes. Ricardo lo escuchaba con lo que parecía genuino interés. ¿Y cómo decidiste el enfoque en emplear jóvenes de hogares de acogida? Porque yo fui uno de esos jóvenes, dijo Marcus simplemente. Sé lo duro que es. El sistema te escupe a los 18 años y espera que te las arregles. Ninguna red de seguridad, ninguna red,
ninguna familia que te respalde si te caes. Así que pensé, si puedo dar a otros jóvenes esa oportunidad, ese respaldo, entonces quizás no tengan que pasar por lo que yo pasé. Es un trabajo admirable, dijo Ricardo, y sonaba genuino. Me gustaría presentarte a algunas personas que podrían estar interesadas en apoyar tu misión. Conozco a varios propietarios de restaurantes que... Lo observé hacer conexiones, presentar personas, usar su red para realmente ayudar a estos jóvenes profesionales. No era perfecto. A veces aún podía ver la vieja arrogancia colándose, la suposición de que sabía mejor. Pero estaba intentando. Daniel apareció a mi lado, deslizando su brazo alrededor de mi cintura. ¿Cómo te sientes? Bien, dije honestamente. Esto se siente bien, como si algo positivo finalmente hubiera salido de esa noche horrible. Hablando de esa noche, dijo Daniel, mi madre quiere saber si vendremos a cenar el próximo domingo. Dice que va a cocinar tu favorito. Había estado yendo a cenas familiares ocasionales durante las últimas semanas. Eran menos tensas que antes, aunque todavía incómodas en momentos. Ricardo y yo teníamos una tregua frágil, educados, cuidadosos, dándonos mucho espacio el uno al otro. ¿Tu padre estará ahí?, pregunté. Sí, pero Patricia me prometió que si dice algo inapropiado, ella lo va a callar de inmediato. Daniel sonrió. Aparentemente lo hizo en el club de bridge la semana pasada cuando intentó quejarse de cómo las cosas están cambiando. Según Sofía, fue épico. Me reí. Está bien. Podemos ir. ¿Estás segura? No tienes que... Lo sé, dije, interrumpiéndolo suavemente. Pero es tu familia, y estamos tratando de hacer que esto funcione, ¿verdad? Te amo, dijo Daniel besando mi sien. ¿Lo sabes? Lo sé. Y te amo también. Nos quedamos ahí, viendo a Ricardo hablar con la abogada de inmigración, haciendo los movimientos de ser mentor como se le había pedido. No era redención, no todavía, pero tal vez era el comienzo de algo. Castellanos se acercó a nosotros. Señora Morales, ¿tiene un momento? Por supuesto. Nos alejamos de la multitud. Quería decirle que hemos recibido más de 200 solicitudes para las becas del próximo año. Claramente hay hambre por este tipo de oportunidad. Eso es maravilloso, dije, genuinamente complacida. También, continuó, bajando su voz. Varios otros miembros se han acercado expresando interés en contribuir al fondo de becas, incluyendo, sorprendentemente, al señor Valmont. Ha ofrecido donar $50,000 al año durante los próximos 5 años. Levanté las cejas. No había esperado eso. Le dije que tendría que aprobarlo con usted, por supuesto, dijo Castellanos, dado que es su programa. Pensé en ello. Parte de mí quería rechazar la oferta de Ricardo. No necesitábamos su dinero. El programa estaba completamente financiado. Pero entonces me di cuenta. Esto no era sobre el dinero. Esto era sobre Ricardo tratando de hacer las paces de la única manera que sabía, escribiendo un cheque. Y aunque eso era imperfecto y algo cobarde, también era su intento de contribuir a algo más grande que él mismo. Dígale que lo aceptaremos, dije. Pero bajo una condición. Él personalmente hace seguimiento con al menos 2 becarios cada año. Cenas, reuniones mensuales, mentoría real. No solo un cheque desde lejos. Castellanos sonrió. Creo que ese arreglo será bueno para él. 6 meses después de aquella noche en el Club Imperial, Daniel y yo organizamos una pequeña cena en nuestra casa. Bueno, en nuestra nueva casa. Después de mucha discusión, habíamos decidido mudarnos de mi apartamento a una casa más grande. No una mansión, pero algo con suficiente espacio para crecer nuestra familia eventualmente. Los invitados incluían a Patricia y Ricardo, Sofía y Marcos, y sorprendentemente, 3 de los becarios del programa, Marcus, el chef, Aisha, la emprendedora tech, y Carolina, la abogada de inmigración. Marcus había insistido en cocinar, convirtiendo nuestra cocina en su dominio personal durante la tarde. Los olores eran increíbles. Esto es demasiado, había protestado. Se supone que eres nuestro invitado. Soy un chef, había dicho con una sonrisa. Cocinar es como muestro aprecio, y después de lo que has hecho por mí, un poco de carpaccio de atún y risotto es lo mínimo. Ahora, todos estábamos sentados alrededor de nuestra mesa de comedor que habíamos tenido que comprar específicamente para esta ocasión.
pasando platos de comida increíble y milagrosamente riendo. Ricardo estaba hablando con Aisha sobre su aplicación. Y entonces, ¿cómo convenciste a las compañías de seguros de asociarse contigo? Mucha persistencia, dijo Aisha, y eventualmente los números hablaron por sí mismos. Demostramos que nuestra plataforma reducía sus costos administrativos mientras expandía su base de clientes. Brillante, dijo Ricardo, y parecía genuinamente impresionado. ¿Has pensado en expandirte internacionalmente? Mientras los escuchaba hablar, me di cuenta de algo. Ricardo nunca había sido completamente malo. Solo había sido estrecho de mente, limitado por sus propios prejuicios y suposiciones. Pero cuando se le daba la oportunidad de conocer realmente a las personas, de ver su talento y su impulso, podía apreciarlo. No lo excusaba. Nunca excusaría cómo me había tratado. Pero me ayudaba a entender que las personas son complicadas. Que el cambio es posible, aunque difícil. Patricia estaba ayudando a Marcus en la cocina, insistiendo en que podía al menos ayudar a lavar los platos entre platos. Sofía estaba en una conversación profunda con Carolina sobre trabajo pro bono. Estudié Derecho, estaba diciendo Sofía, pero nunca hice nada con ello. Me casé con Marcos justo después de graduarme y simplemente dejé que esos años de educación se desperdiciaran. No es demasiado tarde, dijo Carolina. Siempre necesitamos voluntarios en nuestra clínica legal. Incluso solo unas horas a la semana hacen una diferencia. Vi a Sofía considerar esto. ¿De verdad? ¿Crees que podría ser útil? ¡Absolutamente!, dijo Carolina con firmeza. Daniel apretó mi mano bajo la mesa. ¿En qué estás pensando?, susurró. En lo extraño que es la vida, susurré de vuelta. Hace 6 meses nunca hubiera imaginado esta escena. Tu familia y mis becarios, cenando juntos en nuestra casa, disfrutando genuinamente de la compañía de los demás. No habría sido posible sin ti, dijo Daniel. Sin tu disposición a darles una segunda oportunidad. O tercera o cuarta, bromeé. Pero ¿sabes qué? Creo que finalmente lo están entendiendo. No son perfectos, ninguno de nosotros lo es, pero están tratando. Después de la cena, mientras tomábamos café en la sala, Ricardo se aclaró la garganta. Elena, dijo, y la habitación se quedó en silencio. Hay algo que he querido decirte, y este parece el momento apropiado. Me tensé un poco. Daniel también, podía sentirlo. Hace 6 meses te llamé terrible cosas. Te juzgué basándome en suposiciones superficiales y prejuicios arraigados. Y aunque me he disculpado antes, quiero hacerlo de nuevo, esta vez frente a testigos que significan algo para ti. Miró alrededor de la habitación. A Marcus, Aisha, Carolina, todos mirándolo. Elena, estaba completamente equivocado sobre ti. No porque resulta que eres rica, sino porque eres una persona de carácter, integridad y generosidad extraordinarios. Has tomado una situación horrible y la has convertido en algo hermoso. Has usado tus recursos no para vengarte, sino para crear oportunidades para otros. Se puso de pie y caminó hacia donde yo estaba sentada. Me has enseñado que el verdadero valor de una persona no se encuentra en su apellido o su cuenta bancaria. Se encuentra en cómo tratan a los demás, especialmente a aquellos que no pueden ofrecerles nada a cambio. Extendió su mano. No estoy pidiendo que olvidemos el pasado, pero estoy pidiendo la oportunidad de construir un futuro mejor. Uno donde te trate con el respeto y la admiración que siempre has merecido. Miré su mano extendida. Había pasado por tanto con esta familia. Tanto dolor, tanta frustración, tanta ira. Pero también había visto cambio real. Habían pasado 6 meses de esfuerzo consistente por parte de Ricardo. 6 meses de él presentándose al programa de voluntariado, de hacer conexiones genuinas con los becarios, de controlar sus instintos elitistas. Patricia me había dicho la semana pasada que él había comenzado una terapia también, que estaba tratando de entender de dónde venían sus prejuicios y cómo desmontarlos. Cambiar los hábitos de toda una vida no sucede de la noche a la mañana. Tomé su mano. Acepto tu disculpa, Ricardo. Y sí, construyamos ese futuro mejor juntos. Lo vi parpadear rápidamente, conteniendo la emoción. Asintió una vez y luego regresó a su asiento. Marcus levantó su copa de vino. Un brindis, dijo. Por las segundas oportunidades.
por familias que se arreglan, y por mujeres increíbles que nos recuerdan que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren. ¡Salud!, dijo todos, alzando sus copas. Mientras tomaba un sorbo, miré alrededor de la habitación. Esta extraña y maravillosa mezcla de personas. Mi familia imperfecta. Los becarios que habían llegado a sentirse como mis propios proyectos. Daniel junto a mí, mi ancla en todo esto. Esta no era la historia que había imaginado cuando conocí a Daniel hace 4 años. Pero era mejor. Más complicada, sí. Más difícil, definitivamente. Pero también más real. Había aprendido que el perdón no significa olvidar. Significa elegir avanzar mientras aún recordamos las lecciones del pasado. Había aprendido que las personas pueden cambiar, pero solo si realmente quieren hacerlo y están dispuestas a hacer el trabajo duro. Y había aprendido que a veces, las peores situaciones pueden transformarse en las mejores oportunidades, si tienes el coraje de convertir el dolor en propósito. ¿En qué estás pensando?, me preguntó Daniel suavemente. Sonreí, apretando su mano. Estaba pensando en lo afortunada que soy. No por el dinero. Por esto. Por esta familia caótica, imperfecta, pero finalmente amorosa que estamos construyendo juntos. Te amo, dijo besando mi frente. Lo sé, respondí. Y esa es la única cosa que nunca ha cambiado desde el día que nos conocimos. El dinero, el estatus, todo eso es solo ruido. Pero esto, señalé entre nosotros, esto es real. Y finalmente, después de 3 años de luchar contra los prejuicios de su familia, 3 años de probar mi valor, 3 años de esconderme detrás de una identidad incompleta, podía simplemente ser yo misma. Elena Victoria Morales Santoro, consultora financiera, heredera, esposa, copropietaria de un club exclusivo, fundadora de un programa de becas. Y más importante que cualquiera de esas cosas, una mujer que sabía su propio valor, independientemente de lo que cualquier otra persona pensara. Esa noche, después de que todos se habían ido, Daniel y yo nos sentamos en nuestro patio trasero, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Daniel. ¿Qué? Mi padre pasó 3 años tratando de convencerme de que no eras lo suficientemente buena para mí. Resulta que el problema real es que yo no soy lo suficientemente bueno para ti. Le di un codazo. No empieces con eso. Es verdad. Se rió. Estoy casado con una multimillonaria que salva clubes privados en su tiempo libre. Estás casado con una mujer que te ama, corregí. El resto es solo decoración. Decoración costosa, bromeó. La decoración más costosa. Estuve de acuerdo, riendo. Nos sentamos en silencio confortable por un momento. Elena, dijo Daniel finalmente. Gracias. ¿Por qué? Por no renunciar a mi familia. Habría sido más fácil. Después de cómo te trataron, nadie te habría culpado si hubieras cortado todo contacto. Pero en cambio, les diste una oportunidad de ser mejores, de aprender, de cambiar. No lo hice solo por ellos, admití. Lo hice por ti, porque amas a tu familia, a pesar de sus fallas, y porque creí que merecían la oportunidad de conocer a la mujer con la que su hijo eligió pasar su vida. Y ahora lo hacen, dijo Daniel. Finalmente, realmente lo hacen. Tenía razón. Después de 3 años de verme a través del lente de sus prejuicios, la familia Valmont finalmente me veía realmente. No como una amenaza o una trepadora social o alguien por debajo de ellos, solo como Elena, complicada, imperfecta, pero real. Y en el proceso de aprender a verme a mí, habían comenzado a ver a otras personas diferentemente también, a cuestionar sus propias suposiciones, a reconocer el valor en lugares donde antes nunca habrían mirado. No era un final perfecto de cuento de hadas. Aún habría momentos difíciles, aún habría retrocesos y desacuerdos, pero era algo real, algo construido sobre bases honestas en lugar de ilusiones y pretensiones. Y al final, eso valía más que todo el dinero en mi cuenta bancaria.